de Timoteo. Como vemos en el flyer, esto se ha denominado como carta pastoral y se ha denominado en dos partes en lo que es el Timoteo, epístola 1 de Timoteo y epístola 2 de Timoteo y Tito. Vamos a ver los aspectos de la misma. Pero más allá de todo esto, vamos a escuchar el primer capítulo para que así podamos también entrar para lo que es el libro en sí, de Primera de Timoteo capítulo 1. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde leemos juntos la palabra de Dios. Si desean acompañarnos en la lectura, les invito a que busquen en el Nuevo Testamento de sus Biblias el capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Hasta aquí lo que es el texto que hemos visto, que vamos a ver, de 1 Timoteo 1:20. Lo hemos escuchado como referencia, ya que vamos a ver en esta primera parte el propósito de la carta y la introducción, por qué se ha puesto este nombre como carta pastoral y todo su contenido, y por qué es una carta personal. Indiquemos que es Timoteo y Tito. Pero antes de comenzar,
Una vez más, buenas noches, bendiciones, bienvenidos. Le voy a pedir a nuestro amigo y colega Pastor Gustavo que esté orando para comenzar lo que es el estudio de esta nueva carta. Buenas noches, amados hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente en este precioso estudio bíblico. Oremos. Padre amado, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estudiar tu bendita palabra, de estar en comunión aún en la distancia, pero, Señor, aprendiendo más y más de ti. Bendice a tu siervo que traerá el mensaje, Señor, el estudio. Señor, para tu honra y gloria, Señor, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. La autoría de este libro, de acuerdo con la salutación que encontramos en el verso 1 del capítulo 1, el autor del libro es el apóstol Pablo. El destinatario es el propio Timoteo. Para esto, al estar destinado a una persona y no a una congregación, la relación personal es de una conducta de un ministro. Se denomina así según los estudiosos de la carta. Se debe por el registro bíblico que Timoteo, el hijo político del apóstol, era mucho, pero mucho más joven que el apóstol Pablo. Allí vemos en Timoteo 4, verso 12 como referencia. La madre de Timoteo era judía y el padre era griego, nacido en Listra, fue educado con su abuela Loira, donde llegaron primeros a la fe. Segunda Timoteo 3, 10 y 11 como referencia. Timoteo fue un anciano, la iglesia de Éfeso, y que recorrió por toda Asia Menor, viendo, asistiendo, acudiendo, solucionando y pastoreando la obra del apóstol Pablo que le encomendó a Timoteo. El apóstol Pablo, una vez que regresaba de su segundo viaje misionero, visita Listra. Como referencia tenemos Hechos 16:1, que lo hemos visto en su tiempo. El apóstol Pablo le pidió a Timoteo que fuera uno de sus colaboradores en el equipo misionero, para que no hubiera problema con los judíos, ya que éste tenía como una madre judía, pero un padre griego, fue circuncidado. Esto surge porque podría surgir, valga la redundancia, problemas cuando vaya Timoteo a los judíos con el apóstol Pablo. La fecha de escritura se supone que es entre el 63 al 66 después de Cristo. Esta carta personal, que son dos, que han denominado primera epístola de Timoteo y segunda epístola de Timoteo, y Tito, siempre se ha considerado que formaba un grupo aparte de cartas, diferente de las otras del apóstol Pablo. La diferencia que estaba más a la vista es que juntamente con la pequeña carta de Filemón se le escribieron a personas, mientras que todas las otras cartas paulinas iban dirigidas a iglesias. El canon de Muratori, que fue la primera lista oficial de los libros del Nuevo Testamento, dice que fueron escritos por sentimiento y afecto personal. Son cartas privadas más que públicas. Estas cartas eclesiásticas, pero muy pronto, se empezó a ver que, aunque estas son cartas personales y privadas, tienen un significado, una importancia muy por encima de la situación inmediata. 1 Timoteo 3:15 nos dice el objetivo. Pablo le dice a Tito que le escribe, para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Así que llegó a verse que estas cartas no tienen solo un significado personal, sino también lo que se podría llamar un significado eclesiástico. El canon de Muratori dice que de ellos que, aunque son cartas personales escritas por afecto personal, se sigue considerando como algo santo en el respeto de la Iglesia y en la organización de la disciplina eclesiástica.
Tertuliano decía que Pablo había escrito 2 cartas a Timoteo y 1 a Tito acerca de estas iglesias, del estatus de cada una de ellas. No es pues sorpresa que el primer nombre que se le dio fuera cartas pontificales, es decir, escritas por el pontífice, el sacerdote, el responsable de la iglesia. La carta pastoral, poco a poco llegaron a adquirir el nombre por el que se le sigue conociendo, las epístolas pastorales, escribiendo sobre 1 Timoteo. Tomás Aquino, en 1274, decía esta carta era dirigida a una regla pastoral que el apóstol dirigió a Timoteo y a Tito. En su introducción a la segunda carta escribe en la primera carta acerca de un orden eclesiástico. En esta segunda carta trata del cuidado pastoral que debe ser tan grande como para llegar a aceptar el martirio por causa del cuidado del rebaño. Pero este título, las epístolas pastorales, no llegó asignando a estas cartas al momento, sino en el año 1726, cuando el gran investigador Paul Anton dio una serie de conferencias famosas sobre ella bajo ese título. Así que estas cartas tratan del cuidado y la organización del rebaño de Dios, que le dice a los miembros cómo debe comportarse en el seno de la familia de Dios, dando instrucciones acerca de cómo ha de administrarse la casa de Dios, de qué clase de persona deben ser los responsables, los pastores de la iglesia, y cómo hay que enfrentarse con las amenazas que ponen en peligro la fe y la vida cristiana. El crecimiento de la iglesia es un interés supremo de esta carta, hasta que nos ofrece una descripción del crecimiento de la iglesia en sus primeras edades. En aquellos primeros días era una isla en un mar de paganismo. Eso hemos visto allí en todas las cartas anteriores, ¿no? Desde lo que es Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses. Sus miembros eran la primera generación de cristianos convertidos del paganismo. Era muy fácil recaer en la práctica de la vieja vida. La atmósfera contaminada seguía a su alrededor. Es de lo más significativo que los misioneros nos dicen que de todas las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas pastorales son las que hablan más directamente a la situación de la iglesia joven. La situación que tratan se está presentando de nuevo en la India, en África, en China, en todos los días. No pierden nunca su interés, porque en ellos vemos, más que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, los problemas que asediaban la iglesia primitiva en sus crecimientos, más allá de la modernidad. El trasfondo eclesiástico de las pastorales de estas cartas han presentado problemas desde el principio a los investigadores del Nuevo Testamento. Hay muchos que creen que tal como han llegado hasta nosotros, no pueden venir directamente de la mano y de la pluma del apóstol Pablo, que esto no responde a ninguna actitud moderna. Se puede ver por el hecho de que Marción, que aunque era un hereje, fue el primero que trazó una lista de libros del Nuevo Testamento y no incluyó las pastorales entre las cartas del apóstol Pablo. Veamos, es lo que ha hecho a tantas personas dudar de la autoría paulina. En ellas nos encontramos con una descripción de la iglesia como una organización considerablemente desarrollada. Tienen ancianos. Vamos a ver en su tiempo 1 Timoteo 5, 17, 19 y Tito 1, 5, 6. Pero también nos habla de los obispos o supervisión de los ancianos, están los diáconos, que deducen para entonces que los ancianos eran responsables, asalariados. Los ancianos que gobernaban bien debían ser tenidos por dignos de un doble sueldo. Esto todo está en Timoteo 3, 1, 7,
Tito 1, 7, 16 y otros, y se exhorta a las iglesias a recordar que el obrero es digno de su salario. Hay por lo menos el principio de una orden de viuda que llegó a ser muy importante más tarde en la iglesia primitiva, 1 Timoteo 5, 3 al 16, como referencia. Está claro que había una estructura eclesiástica bastante elaborada, demasiado elaborada arguidamente en ese tiempo para los días tempranos en el apóstol Pablo, que vivió y trabajó para esta situación donde él fue el organizador de la tarea de la parte eclesiástica. El lenguaje de la epístola pastoral argumenta además la autoría paulina de la epístola pastoral, que es un hecho que resulta muy claro en griego, pero no tanto en una traducción española. El número total de la palabra de las epístolas pastoral, 902, de la cual 54 son nombres propios, y de estas 902 palabras, no menos de 306 no se encuentra en ninguna otras cartas del apóstol Pablo. Es decir, que más de una tercera parte de la palabra de la epístola pastoral no se encuentran en las otras cartas que hizo Pablo, el apóstol Pablo. De hecho, 175 palabras de la epístola pastoral no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, aunque es justo decir que hay 50 palabras de la epístola pastoral que se encuentran en otras cartas que el apóstol, aunque no en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Además, cuando las otras cartas del apóstol y la epístola pastoral tratan el mismo asunto, lo presenta de manera diferente usando otras palabras y frases para expresar la misma idea. También muchas de las palabras favoritas del apóstol Pablo faltan en las epístolas pastorales. La palabra para la cruz y para crucificar aparecen 27 veces en las otras cartas paulinas, pero ni una sola en las epístolas pastorales. Eludrain deriva y tiene que ver con la libertad aparente en las otras cartas y nunca en la epístola pastoral. Además, en griego hay muchas más palabras que en español, de las que llaman particulares e enclíticas. Algunas veces no indican más que el tono de la voz. Cualquier frase griega está unida con la anterior por una de ellas y suele ser intraducibles. De estas particularidades, el apóstol Pablo conjunto con 932 veces. Aquí hay indudablemente algo que hay que explicar. El vocabulario y el estilo hace difícil aceptar que el apóstol Pablo ha escrito estas epístolas pastorales en el mismo sentido que las otras cartas. Y la actividad del apóstol Pablo en las cartas pastorales va más claro y diferencia de esta en que nos presenta el apóstol realizando actividades para las que no hay sitio en su vida, tal como el conocimiento por el libro de los Hechos. Está claro que había llevado a cabo una campaña en Creta, allí en Tito 1, y se propone pasar un invierno en Nicópolis, que está en Piro, Tito 3:12, en la vida del apóstol Pablo, tal como la conocemos, no encaja esas campañas y ese invierno, pero bien puede ser que precisamente aquí nos tropezamos con la solución de los problemas. ¿Salió libre Pablo de su prisión romana?, se pregunta el comentarista. En resumen, ya hemos visto que la organización de la Iglesia en la epístola pastoral es más elaborada que en las otras cartas paulinas. Hemos visto que el énfasis en la ortodoxia suena a la segunda o la tercera generación de cristianos, cuando la emoción del gran descubrimiento se va disipando y la Iglesia lleva camino de conversión en una institución. Ya hemos visto que se presenta el apóstol Pablo llevando a cabo una misión o misiones
que nos encaja en el esquema de su vida tal como lo tenemos en Hechos. Pero en Hechos no aclara lo que le sucedió al apóstol Pablo en Roma. Termina diciendo que vivió 2 años enteros en una especie de libertad vigilada, predicando el Evangelio sin dificultades, como evidencia Hechos 28:30. Pero no nos dice el resultado de su juicio ante César. Si Pablo, el apóstol, salió en libertad o fue ejecutado, es verdad que más bien se hace suponer que terminó con su muerte, pero hay una corriente de tradición que no debemos ignorar que dice que terminó con su liberación y que no fue hasta 2 o 3 años después cuando fue detenido de nuevo, y esa vez sí terminó su detención con su ejecutación final hacia el año 67 después de Cristo. Consideramos esta cuestión que es del mayor interés. Primero, está claro que cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, no consideramos imposible quedar en libertad. De hecho, más bien parece que la espera era mortal. Cuando escribió a los filipenses, les dijo que les enviaba a Timoteo. Y continuó: y confío en el Señor que yo mismo os visitaré dentro de poco. Allí dice en Filipenses 2:24, que en su tiempo hemos analizado. Cuando escribió a Filemón, devolviendo al fugitivo Onésimo, dice: al mismo tiempo, prepáreme el cuarto de los huéspedes, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Filemón 22. Está claro que contaba con la posibilidad de la libertad. ¿Llegará esto o no? Segundo, recordemos el plan de que le era tan querido a su corazón antes de ir a Jerusalén. En aquel viaje en que fue arrestado, escribió a la iglesia de Roma mencionándole sus planes de visita a España. Espero veros de paso cuando vaya a España. Iré a España pasando por ahí. Romanos 15, 24 y 28. ¿Pudo Pablo realizar aquel proyecto? Clemente de Roma, cuando escribió a la iglesia de Corintio alrededor del año 90 después de Cristo, dijo que Pablo había predicado el Evangelio en el este y en el oeste, que había enseñado a todo el mundo, es decir, al imperio romano, y la justicia, y que llegó el extremo de Termín del oeste antes de su martirio. ¿Qué quiso decir Clemente con el extremo del occidente? Hay muchos que defienden que no quería decir más que Roma, porque es verdad que alguien escribe en el este de Asia, menos considera que Roma era el límite del occidente. Pero Clemente estaba escribiendo en Roma, y es difícil que para nadie que estuviese en Roma el límite del oeste pudiera querer decir otra cosa que España. Y parece que Clemente quería que Pablo, el apóstol, había llegado a España. El más grande de los historiadores de la iglesia primitiva fue Eusebio, en su relato de la vida del apóstol Pablo, que escribe. Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, acaba su historia en este punto, después de relatar que Pablo, el apóstol, había pasado 2 años antes en algo así como libertad vigilada, y había predicado la palabra de Dios sin restricción. Así que después de haberse defendido, se dice que el apóstol fue enviado otra vez en su ministerio de predicación, y que al llegar por segunda vez a Roma sufrió el martirio. Eusebio, como referencia histórica, no especifica nada acerca de España, pero sí conocía el detalle del apóstol Pablo, que había obtenido la libertad después de su primer encarcelamiento en Roma. La primera lista del libro de los Nuevos Testamentos que ha llegado a nosotros describe el esquema de Lucas. Cuando escribió Hechos, Lucas le relató a Teófilo los
acontecimientos de los que había sido testigos presenciales, y también en otro lugar declara evidentemente el martirio de Pedro, probablemente, se refiere allí en Lucas 22:31, pero omite el viaje de Pablo de Roma a España. Siglo V, dos de los grandes padres de la iglesia cristiana estaban seguros de este viaje. Crisóstomo dice en su sermón sobre 2 Timoteo 4:2 que Pablo, el apóstol, después de su estancia en Roma, partió para España. Jerónimo dice en su catálogo de escritura del apóstol Pablo casi lo mismo. No hay duda de que una cierta corriente de tradición mantenía que el apóstol había ido a España. Este es un asunto en el que tendremos que hacer nuestra propia decisión. La única cosa que nos hace dudar de la historiedad de esta tradición es que en la misma España no hay ni ha habido nunca ninguna tradición fidedigna de que el apóstol predicó y trabajó en ella, ni relato acerca de él, ni lugares relacionados con su nombre. Sería de lo más extraño que se hubiera olvidado totalmente el recuerdo de tal visita, y bien podríamos ser que toda esta tradición acerca de la liberación del apóstol Pablo y su viaje al oeste hubiera surgido como una deducción natural de su intención de expresión de visitar España en los textos que hemos visto de Romanos 15, 24 y 28. La mayor parte de los investigadores del Nuevo Testamento no creen que el apóstol quedara libre después de su juicio ante Nerón. El consenso general de opinión es que su única liberación le vino con la muerte, así nos dice Berkeley en su comentario. Como siempre decimos, hermanos, esto como nota, lo esencial es lo que está plasmado en la Escritura. Más allá que estamos viendo historias y costumbres de lo que se redactó de varios personajes de esa época, podemos lo que decir en este estudio. Pablo y la epístola pastorales. Entonces, ¿qué podemos decir de la relación del apóstol Pablo con estas cartas? Si podemos aceptarla a la tradición de su libertad y de su vuelta a la predicación y la enseñanza, y su muerte tan tarde como en el año 67 después de Cristo. Bien podríamos creer que procedan de su amor tal como ha llegado hasta nosotros. Pero si no aceptamos esa primicia y la evidencia de estas cartas generales, hemos de decidir que no tienen ninguna relación con el apóstol Pablo. Debemos recordar que el mundo antiguo no consideraba estas cosas como nosotros. No le parecía mal a nadie que se publicara una carta bajo el nombre de un gran maestro, si se estaba seguro de que la carta contenía lo que ese maestro había dicho en las mismas circunstancias. Para el mundo antiguo era natural y digno el que un discípulo escribiera en nombre de su maestro. A nadie le habría parecido mal el que uno de los discípulos del apóstol Pablo saliera al frente de una situación nueva y amenazadora en una carta con el nombre del apóstol Pablo. El considerarlo como un plagio es malentender la mentira del mundo antiguo. Hemos de pasarnos completamente el otro extremo y decir que lo que pasó fue que algún discípulo suyo publicó estas cartas en nombre del apóstol Pablo años después de su muerte, y en un momento la iglesia estaba mucho más organizada que durante su visita. Tal como nosotros lo vemos, la respuesta es que no. Es increíble que algún discípulo pusiera en boca del apóstol Pablo la afirmación de ser el primero de los pecadores, así como nos dice 1 Timoteo 1:15. Su tendencia habría sido subrayar la santidad del apóstol Pablo, no habla de su pecado. Es increíble que ninguno que escribiera en nombre del apóstol Pablo le diera a Timoteo el consejo paternal de tomar un poco de vino por causa de su salud. 1 Timoteo 5:23. La totalidad de 2 Timoteo 4, que es tan personal y tan íntima y de detalles cariñosos que nadie sin el apóstol Pablo hubiera podido escribir.
Entonces, ¿dónde está la solución? Bien puede ser que sucediera algo parecido y absoluto, obvio, que se perdieran muchas cartas del apóstol Pablo, aparte de sus grandes cartas públicas, de haber mantenido una constante correspondencia privada de lo que no ha llegado hasta nosotros, nada más que la pequeña carta de Filemón. Bien puede ser que en días posteriores hubiera algunos fragmentos de la correspondiente carta del apóstol Pablo en posesión de algunos maestros cristianos. Este maestro veía a la iglesia de su tiempo y de Éfeso amenazado por todas partes. La amenaza, la herejía por dentro y por fuera, tenía la amenaza de abandonar su propio nivel elevado de pureza y verdad, y la calidad de sus miembros y el nivel de su ministerio se estaba degenerando. Tenía en sí su breve carta del apóstol Pablo, que decía exactamente las cosas que hacía falta decir, pero en el estado en que estaba eran demasiado cortas y fragmentadas para la publicación. Así es que las amplió y suplementó y las hizo supremamente relativas a la situación contemporánea y las envió por todas las iglesias. En la epístola pastorales todavía seguimos escuchando la voz del apóstol Pablo, con su intimidad personal característica, pero creemos que la forma de la carta se debe a algún maestro cristiano que, conforme a la ayuda del apóstol Pablo, cuando la iglesia de su tiempo necesitaba la dirección que solamente Pablo le podía dar, no dice Berkeley. Para esto hay 10 puntos y motivos en lo que es la primera carta del apóstol Pablo. Petición por liberación, piadoso en la iglesia. Oremos por la provisión de líderes piadosos en la iglesia, tomando inspiración de la instrucción del apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Esa confesión de cualquier forma de desorden en la adoración y búsqueda de reverencia. Confesemos cualquier forma de desorden en nuestras reuniones de adoración y busquemos vivir con reverencia, basándonos en las instrucciones del apóstol Pablo. Allí en 1 Timoteo 2.8 nos dice Berkeley en su comentario. Petición por la búsqueda diligente del conocimiento de la palabra de Dios. Oremos por la búsqueda diligente del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, tomando inspiración de la exhortación del apóstol Pablo en Timoteo 4, 13 al 15, que una confesión de cualquier forma de parcialidad y búsqueda de imparcialidad, confesamos cualquier forma de participación en nuestras interacciones y búsquedas de vivir, basándonos en la enseñanza del apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo 5:21. Petición por la provisión de la necesidad y la comunión de la fe. Y oremos por la provisión de la necesidad de la comunidad de fe, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo. Así está en 1 Timoteo 5:8 y también 1 Timoteo 6, de 9 al 10. La introducción general de la carta, tanto de Timoteo como de Tito, forman el último grupo de los escritores del apóstol Pablo. El nombre pastoral se les dio por primera vez en el siglo XVIII por el expositor de Verdun, seguido a medio siglo más tarde por B. Anton, pero es una designación conveniente porque en líneas generales presentan un conjunto de enseñanzas y consejos que tratan en su mayor parte del orden y del gobierno de la iglesia local, aunque no son manuales de teología pastoral como tales. Su propósito, la carta, son auténticas cartas dirigidas a personas muy allegadas al apóstol Pablo y por lo tanto contienen muchos rasgos personales. Hay una diferencia evidente entre primera de Timoteo y segunda, aquella es más oficial y esta de carácter más privado, con un orden menos riguroso y más cálida. Pero aún siendo cartas privadas, se ve claramente que por su contenido y manera de expresar, las tres habían de ser leídas en las congregaciones. Servían para orientar a los jóvenes colaboradores del apóstol Pablo,
subdelegados en algunas de las iglesias que habían nacido de su ministerio, y cuando la organización del culto y de la enseñanza probablemente eran confirmadas de instrucción que él les había transmitido oralmente antes allí en 1 Timoteo 1:3 y Tito 1:3. También tenían finalidades prácticas, según las circunstancias personales del apóstol Pablo y sus colegas en cada caso. Una de las más fuertes pruebas de la inspiración de un libro bíblico es que, además de la aplicación inmediata de su mensaje para las personas a las que se dirige en primera instancia, contiene un mensaje que transmite principalmente para la instrucción y guía del pueblo de Dios en todos los tiempos. Por eso las epístolas pastorales han jugado un papel importante a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Obviamente era necesario tener algo escrito para orientar y guiar al espiritual en vista de la multiplicación rápida y crecimiento de la iglesia y la desaparición paulina de sus máximos líderes y de los apóstoles. Existía el peligro de incurrir en falsas doctrinas que minarían el fundamento de la extensa obra realizada en la primera década de la era apostólica, si no se proyectaba para una difusión amplia de tales instrucciones. Ahora queda en el tintero la pregunta: ¿quién fue y por qué fue la escritura del apóstol Pablo así? No olvidemos que el apóstol Pablo dictaba y el escritor emanuense podía escribir, y escribía de la forma que él estaba acostumbrado. El objetivo de esta epístola parece ser que, como Timoteo se quedó en Éfeso, el apóstol Pablo le escribe para darle instrucción acerca de la elección de oficial apropiado para la iglesia y para el ejercicio de ministro habilitado. Así nos dice Mateo Henry. Además, para advertirle contra la influencia de los falsos maestros que corresponden a la pureza y a la sencillez del Evangelio, con institución sutil y disputas interminables, él le exhorta a tener un cuidado constante con la mayor diligencia, fidelidad y celo. Estos temas ocupan los 4 primeros capítulos. El 5º instruye sobre grupos en particular. En la última parte condena las polémicas y los debates, culpa al amor al dinero y exhorta al rico a las buenas obras. Así nos deja plasmado, llegando al final, Mateos. Para concluir, y nos vamos a enfocar ahora en la característica del libro de Timoteo, donde veremos a propia persona que describe el apóstol Pablo, por Cristo es el propio evangelio recibido por su gracia. La vida piadosa es el fruto del evangelio. La preservación del evangelio por medio del discipulado, estos son Timoteo y Tito, y esto es un compendio de lo que nos da como referencia Coalición por el Evangelio, para que nosotros tengamos lo que es el resumen total de lo que hemos visto. Hasta aquí, hermanos, hemos visto lo que es el interés de la carta y por qué fue puesta epístolas pastorales. Para la semana que viene sí entramos de lleno a los capítulos y versículos, así que, hermanos, terminemos orando. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, a tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones
Por ello clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y supla cada necesidad de los hermanos, por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la Escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos, como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación
Unión Iruy, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposo para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Te saluda tu amigo y tu hermano Pastor Daniel Batista. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús. Bendiciones. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quiere contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahuy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahuy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús es nuestra oración. Atentamente, tu amigo y hermano Pastor Daniel Batista.